Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Espero que estén teniendo una buena semana. Sabemos que a los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Así que un cordial saludo. Eh, para los que pues no nos conocen, somos la Iglesia Bíblica Berea y esta es nuestra reunión virtual que hacemos todos los miércoles a esta hora. Cordialmente bienvenidos. Quiero recordarles, tenemos nuestra reunión presencial este próximo domingo a las 9 de la mañana. Esperamos que todos puedan estar, que podamos venir a adorar al Señor. Así que qué bueno que podamos reunirnos este domingo. Así que los esperamos para que juntos lo hagamos como iglesia del Señor. Bueno, muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en esta noche. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, capítulo 3. Vamos a ir al verso 12 hasta el 15. Colosenses 3, versos 12 hasta el 15. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias y me gustaría mucho que juntos lo pudiéramos leer. Cada quien en casa, porfa, le invito para que abra su Biblia, la palabra de Dios, y meditemos en estos versos tan preciosos que hoy el Señor nos permite leer. Así que bien, dice la palabra de Dios: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Muy bien, vamos a orar, queridos hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos, Señor, la bendición de poder aprender de ti, de poder leer tu palabra, de poder ser guiados a través de ella, Señor. Pedimos, Señor, hoy la ayuda de tu Espíritu y pongo en tus manos, Señor, esta labor que me permites realizar en este día de poder llevar el mensaje, Señor. Te doy gracias por cada persona, te doy gracias por cada familia, Padre Santo. Te doy gracias por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, damos la bienvenida a los que se van uniendo a esta reunión virtual. Y he querido titular este mensaje: Mi compromiso con la sana convivencia. Mi compromiso con la sana convivencia. Hermanos, Dios nos creó para ser seres sociales, con la capacidad de relacionarnos con los demás. Si usted se pone a pensar un poco en este tema, va a descubrir que desde temprana edad aprendemos eso aún desde nuestra familia. Debemos ser seres sociales porque crecemos en una familia donde empezamos a desarrollar esos vínculos. Pero también pasamos a otros espacios como el colegio, la universidad. Recuerdo particularmente esa etapa como padres en que nuestras hijas por primera vez salen de casa a un lugar a estudiar, y eso simplemente no es tan sencillo, porque a uno le da como temor y dice, ay, ¿cómo les va a ir? Pero no, muchas veces ellas y ellos obviamente salen y empiezan a disfrutar de la convivencia con otras personas, porque esto es normal, esto es parte de la vida. También esto sucede en el barrio donde hacemos amistades, en el trabajo y en muchos otros espacios. Así que Dios nos creó para ser seres sociales. Pero, hoy quiero que hablemos puntualmente de esas relaciones, de esa convivencia entre hermanos en la iglesia. Creo que es un tema importante que nosotros toquemos en esta noche. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ampliar
porque la palabra de Dios hoy nos va a hablar de eso. Pero debemos aprender a ser seres sociales con los hermanos en la iglesia. A veces podemos llegar a pensar que la comunión entre hermanos en la iglesia es un terreno neutro donde ningún conflicto o diferencia va a surgir. Pero déjeme decirle que la verdad eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque seguimos siendo personas muy diferentes, con pasados diferentes, con fortalezas y debilidades diversas, y porque cada persona está en una madurez espiritual distinta. Entonces, en la iglesia, hablando de convivencia, tenemos un gran reto. Y usted puede estar en la iglesia de 10 personas o en la iglesia de 1000, pero tenemos un reto con la convivencia. Tenemos un gran reto. Todos estamos en un proceso y ese proceso se llama santificación. Todos estamos en ese proceso. Y creo que entre más sinceros seamos frente a este proceso, mejor nos va a ir. Porque tenemos que ser conscientes de que llegamos a los pies de Cristo con un pasado, pero que necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Así que aquí es donde radica, mis hermanos, un compromiso individual con la sana convivencia entre hermanos. Este mensaje es para ti y este mensaje es para mí. Este mensaje es de Dios para que tú y yo nos comprometamos individualmente a gozar de una sana convivencia entre la iglesia. La iglesia es esa reunión, esa asamblea de creyentes. Y así que nosotros somos la iglesia. La iglesia bíblica berea es una de muchísimas iglesias que el Señor tiene aquí en la tierra. Pero debemos hablar de ese trabajo como iglesia local, ¿verdad? Porque usted, si lo ha entendido, yo espero que sí, debe entender de que su relación con la iglesia local es con una iglesia. Claro, podemos tener amigos de otras iglesias y todo el tema, pero debemos comprometernos con la iglesia local donde Dios nos ha plantado. Para mí no es sano estar brincando de una iglesia en otra, porque necesitamos echar raíces, necesitamos servir al Señor, necesitamos tener ese compromiso con Dios. Así que hoy, a través de estos versos de Colosenses, quiero hablarles de algunos aspectos importantes que debemos atesorar para preservar esa sana convivencia. Hermanos, no olvidemos esto. La iglesia no es un lugar neutro. Yo creo que cuando yo empecé a caminar con Dios, yo pensaba equivocadamente, y esto lo aprendí a los golpes, no lo aprendí porque me lo aconsejaran, lo aprendí a los golpes. Uno piensa que en la iglesia todo el mundo es bueno, uno piensa que en la iglesia todos son pacientes, todos son amorosos, todos son honestos, y no, mis hermanos, eso no es cierto. Debería ser así, debería, pero en la iglesia tú vas a encontrar personas que están, como lo dije hace un momento, en diferentes niveles en sus procesos con Dios, pero también hay que decirlo. A veces hay lobos vestidos de ovejas, a veces hay cizaña metida ante el trigo, como lo dice la Escritura. Entonces, debemos tener claro, ¿verdad?, ese compromiso personal. Por eso hoy, más que cualquier otro día, le repito, este mensaje es para usted y para mí, porque cada uno de nosotros debe comprometerse con la sana convivencia. Amén. No esperemos que los demás tengan que tolerarnos siempre si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Así que este mensaje es para usted y para mí. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno en el tema. Les dije que íbamos a hablar de algunos aspectos importantes para que podamos atesorar y preservar esa sana convivencia. Leamos el versículo 12 y veamos el primer punto. El versículo 12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Mi primer punto. Hermanos, tengamos
una identidad clara como hijos de Dios. La iglesia no es un club, la iglesia no es un partido político, la iglesia es la iglesia de Dios. Nosotros no somos como cualquier otra asociación que hay en el mundo. Tenemos unas características muy importantes que Dios nos ha dado. Por eso, antes de que podamos meternos de lleno en esa sana convivencia, Dios nos da una base sólida para que entendamos nuestra identidad. Si usted sabe quién es en Dios, es más fácil que actúe conforme a eso. Pero si usted no se ha identificado, no tiene identidad como hijo de Dios, es muy probable que actúe como actúa el mundo, ¿verdad? Y eso no debe pasar porque la iglesia es la iglesia de Dios, no es el mundo. Entonces, somos, según lo que dice Pablo en ese versículo 12, somos pueblo de Dios. Tenemos una identidad. Si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, la Biblia te considera a ti y a mí como el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos esa identidad y esa marca es una pauta muy importante para que pongamos todo nuestro empeño en conservar una sana convivencia. ¿Por qué conservamos una sana convivencia? Por la identidad que tenemos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Vuelvo y lo repito. Nosotros no somos cualquier otra entidad en la tierra. Somos la iglesia de Dios. Y por eso debemos actuar conforme a esa identidad. Tenemos una identidad. Como pueblo de Dios, tenemos el deber de ser y actuar como tal. Nosotros no manejamos nuestros conflictos como lo hace el mundo, ¿verdad? No deberíamos hacerlo de esa manera. No deberíamos estar metidos en chismes, no deberíamos estar insultando a otros, no deberíamos estar tratando a los demás de una forma despectiva. Hermanos, usted sorpréndase porque esto pasa en la iglesia. No estoy hablando de cualquier organización externa. Esto pasa en la iglesia. Y esta porción de Colosenses es para la iglesia, no es para la gente de afuera de la iglesia, es para usted y para mí. Así que como pueblo de Dios, lo repito, tenemos el deber de ser y actuar como tal, porque nosotros no manejamos nuestros conflictos como lo maneja el mundo. Dios nos dio el ejemplo de cómo resolver los conflictos. Recuerde que Él envió a su Hijo para ofrecernos perdón y reconciliación. Dios nos hizo su pueblo cuando aceptamos su llamado a la salvación. Así que Dios dio el primer paso. Aquí hay una clave importantísima. Miren, tengamos identidad. Tengamos identidad. Si hay algo que no está resuelto con un hermano en la fe, demos el primer paso. Busquemos, como lo dice la Escritura en Mateo 18, si tuvieras algo contra tu hermano, ve y búscalo. Entonces, en esa sana convivencia entendemos el poder de esa identidad. Pablo dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, su pueblo escogido, su pueblo apartado para su deleite. Así que tenemos una maravillosa identidad. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Y con esa identidad nos debemos mover, debemos actuar con nuestros hermanos en la iglesia. Dice también Pablo allí en ese versículo 12 que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Mira qué belleza eso. ¿Por qué es tan importante que entendamos que tenemos una identidad como pueblo y que fuimos escogidos para ser amados? ¿Sabes por qué? Porque ese amor que Él nos da, esa identidad, nos da la seguridad y la capacidad para que podamos tener una sana convivencia. Somos elegidos para ser amados por Dios. Tú fuiste elegido por Dios para ser su amado, para que tú te conviertas en su deleite. Fuiste escogido para que Dios derrame su amor sobre tu vida cada día. Fuiste escogido para eso. Por ende, si nosotros que éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la iniciativa divina,
¿cuánto más nosotros no deberíamos actuar de esa manera? Debemos actuar de esa misma forma. Hermanos, nosotros tenemos la enorme bendición de ser llenos de plenitud por el amor que Dios nos da. Déjeme leerle Efesios 3:19. Solo lo voy a leer. Efesios 3:19 dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermanos, fuimos escogidos para experimentar ese maravilloso amor de Dios. Y cuando nosotros recibimos ese amor, hermanos, ¿sabe qué sucede? Dios nos capacita para tener una sana convivencia. En medio de todas estas diferencias que les cité en el principio de este mensaje, tenemos pasados distintos, estamos en un nivel diferente de madurez, tenemos, en fin, hay varios factores, pero ese amor de Dios nos ayuda para que podamos preservar esa sana convivencia. El ser amados por Dios es parte de nuestra identidad como sus hijos. Si somos amados y escogidos, ¿no deberíamos entonces transmitir eso a los demás hermanos? ¿No deberíamos relacionarnos con esa seguridad, con ese amor? Punto número 2. Entendiendo que tenemos una identidad gloriosa, leamos la segunda parte de ese versículo 12. Ya leímos la primera. La segunda parte dice: ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Hermanos, la segunda parte de ese versículo es una consecuencia de la primera. Dado que somos elegidos por Dios para ser su pueblo santo y amado, vistámonos de todas estas bellas características. Y yo lo he titulado: usemos el uniforme de hijos de Dios. El uniforme es la vestimenta que diferencia a los equipos, por ejemplo, de algunos deportes. El uniforme marca las características de algunos estudiantes de un colegio, entre otros. Como hijos de Dios, debemos vestirnos todos los días con un uniforme, con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Debemos ponernos el uniforme de que somos el pueblo de Dios. Hermanos, cada día debemos usarlo. Todas estas características son muy similares al fruto del Espíritu Santo. Todo esto vendrá a nuestra vida cuando nosotros nos tomemos la tarea de alimentar más la vida en el Espíritu. Si nosotros alimentamos nuestra vida en el Espíritu, va a ser mucho más fácil la sana convivencia. Créeme, si nosotros somos personas que oramos, personas que, como lo hablamos hace unos domingos, tenemos un devocional cada mañana, leemos la palabra de Dios, somos personas que adoramos a Dios diariamente, va a ser mucho más fácil tener una sana convivencia con los hermanos en la fe. No vamos a estar respondiéndole a nuestros hermanos de una manera que no pareciera que fuéramos cristianos. Por el contrario, vamos siempre a tener una actitud, como lo dice aquí el apóstol Pablo, compasiva, bondadosa, humilde, gentil y paciente. Así que usemos el uniforme de los hijos de Dios. Y cierro con el tercer y último punto. Una vez entendemos este proceso, primero, nuestra identidad, que fue el primero que hablamos. Tenemos una identidad como pueblo, como hijos amados de Dios. Tenemos una identidad. Por eso debemos tener una sana convivencia. Número 2, tenemos un vestido, un uniforme que marca esa diferencia. Ya hablamos de eso. Entonces, entendiendo esto, estemos listos para dar. ¿Para dar? ¿Para dar qué? Lea el versículo 13, por favor. La primera parte nomás. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Así que estemos listos ¿para qué?
para comprender. Estemos listos para ser comprensivos. Ser comprensivos es ponerme en el lugar de mi hermano. De pronto esa persona está actuando de una u otra manera y debemos tratar de ser comprensivos con nuestros hermanos. Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué será lo que está viviendo mi hermano en este momento? ¿Puede eso estar siendo un factor para que esté actuando de esa manera contra mí? ¿Puede estar pasando alguna dificultad en la cual yo le pueda ayudar? ¿Está luchando con algunos temas de su infancia? De pronto hay cosas que le marcaron en su niñez. De pronto hay cosas que desde su hogar han marcado su corazón y por eso está actuando de esa manera. ¿Está actuando tal vez motivado por el temor? ¿Está mi hermano en la fe siendo presa del temor y está desesperado, está confundido, está abatido? Hermanos, ser comprensivos es ponernos en los zapatos de nuestro hermano para tratar de comprender sus actos. No es tarea fácil, la verdad es que esto no es fácil, pero es que somos pueblo de Dios, hermanos. Esto no se lo podemos pedir a las personas que no son cristianas. Y aunque fuera la iglesia gente muy comprensiva, ¿sabe? Pero nosotros como iglesia tenemos el deber de ser comprensivos. Debemos ser comprensivos. No siempre vamos a encontrar todas las respuestas del por qué mi hermano actúa así contra mí o contra ti. Pero sí debemos esforzarnos por ser comprensivos. Tratemos de meternos en los zapatos. Tal vez pensemos, ¿qué ha vivido esa persona? Algunas preguntas que quise formular aquí, seguramente habrán muchas más. Así que estemos listos para dar comprensión. Hermanos en la iglesia, ese hermano que tal vez no podemos comprender, ¿verdad? Porque a veces hay personas con las que no nos llevamos bien en la iglesia. Entonces tenemos un reto como pueblo de Dios, como pueblo amado. Hermanos, debemos ser comprensivos. Debemos ser comprensivos. Tomémonos la tarea de orar por esa persona. Tal vez en la oración el Señor nos va a mostrar, nos va a decir, mira, esta persona está pasando por eso y por esto, ayúdale. Es importante porque es que somos iglesia, nosotros no somos el equipo del barrio, nosotros no somos, no sé, la asamblea del barrio, somos la iglesia de Cristo. Entonces, seamos comprensivos. Pero hay algo más, tal vez varias cosas que el Señor nos pide hoy que demos. Le ahora el versículo 13, en su segunda parte. Dice, y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. No está hablando el Señor aquí de su vecino, está hablando de su hermano en la iglesia. De eso está hablando esta parte de la porción de Colosenses. Así que también Dios nos dice, dale perdón a tu hermano. Dale perdón. ¿Podemos ser ofendidos por alguien en la iglesia? Sí, sí. En la iglesia nos pueden ofender. En la iglesia nos puede ofender un hermano. Podemos inclusive ofender y ser ofendidos. Porque también tenemos que ser conscientes que nosotros también ofendemos. No es solamente las ofensas que recibimos. Nosotros a veces también somos complejos. Nosotros a veces también actuamos de formas en que decimos, los demás dirán, ¿pero qué le pasó? Así que algunas veces ofendemos sin querer, pero también otras queriendo. A veces se levanta esa carne y ofendemos a sabiendas de que sabemos lo que estamos haciendo. Otras veces ofendemos sin saberlo, ¿verdad? Hermanos, todo esto pasa en la iglesia. Seamos sinceros, no queramos tapar el sol con un dedo. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores que están en proceso de cambio por el poder del Espíritu Santo. Así que perdonar es un acto vital para la sana convivencia, es un acto vital para tu comunión con Dios. Así que creo que es importante que nosotros demos
perdón. Damos perdón porque es una orden del Señor. El Señor nos ha ordenado que perdonemos porque Él nos ha perdonado. Pero mis hermanos, esto no se debe convertir en una excusa para dejar de examinarnos a nosotros mismos y evadir la necesidad de cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces decimos, no, es que mi hermano, mi hermano, mi hermano. Pero no convirtamos esto en una excusa donde tal vez no queramos enfrentar que somos nosotros los que debemos cambiar. ¿Verdad? Entonces, mira, dijo el Señor en Mateo 18, 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Yo creo que Pedro pensaba, no, 7 es muchísimo. Pero no, Jesús le dijo, no son 7, son 70 veces 7, es muchísimo más de lo que tú esperas. Así que claro, el Señor es consciente de que ofendemos mucho, pero también es consciente de la necesidad de que debemos perdonar mucho también. Recuerda que siempre que tengamos algo contra alguien debemos buscarlo en privado y tratar de resolver el problema. Como lo he dicho varias veces, evitemos hacer partícipes a personas que no tienen nada que ver en el problema, ¿verdad? Seamos transparentes, frontales. La Biblia dice, si tuvieres algo contra tu hermano, ve y búscalo. No dice, ve y cuéntale a X, a Y, forma un club, una pandilla, no. Seamos frontales. Como pueblo de Dios, tengamos esa identidad. Y si tenemos algo, alguna queja contra alguien, hablemosle. Hay mecanismos bíblicos para que lo hagamos. Pablo cita que debemos hacerlo así como Dios nos perdonó a nosotros. Esa es la razón más contundente. Como pueblo de Dios, seguimos el ejemplo de Dios al perdonar a aquellos que nos han ofendido. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Damos comprensión. Segundo, damos perdón. Y número 3, debemos dar amor. Lea el versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vivamos para amar a nuestros hermanos. Vestirnos de amor requiere ser llenos del Dios de amor. Vivamos para amar, no para odiar. Vivamos para amar, porque fuimos creados por un Dios de amor y el Dios de amor nos llena con su amor para que demos ese amor en esos vínculos en la iglesia. Cuando tenemos una comunión viva y diaria con el Señor, seremos llenos de su amor. Hermanos, cuando nosotros no oramos, se nota. Y cuando oramos, también se nota. Y eso se nota en la forma en la que reaccionamos a las situaciones de la vida, ¿verdad? Pero en la iglesia se nota cuando oramos. Y también se nota cuando no oramos, ¿verdad? Se nota por la forma en la que interactuamos, se nota por la forma en la que nos relacionamos con los demás, se nota en la forma en la que adoramos, hermanos. Esto, bueno, no es parte de mi sermón hoy, pero venimos a la iglesia a adorar a Dios. Así que cuando oramos se nota y cuando no oramos también se nota. Así que pide al Señor en oración que te ayude a ser alguien amoroso. Claro, Dios puede hacerlo. Puede ser una maravillosa petición que puedes hacerle a Dios a partir de esta noche. Padre, ayúdame a ser amoroso. Ayúdame a dar amor. Yo quiero recibir ese amor que tú me das sobreabundantemente, pero dame la capacidad, la sabiduría para ir más allá y dar amor a mis hermanos en la iglesia. Yo quiero ser amoroso, quiero dar amor, quiero ser una persona de amor para mis hermanos. Así que pidamos ese amor. El amor muestra interés, el amor muestra respeto por otras personas, pero mucho más para los hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque entendemos que fuimos salvados.
por nuestro Señor. Así que, qué importante que demos amor. Y por último, lea el versículo 15 y con este estoy terminando este mensaje. Versículo 15 dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Hermanos, demos paz, porque el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. El Señor nos dio su paz, la paz del Espíritu Santo. La paz es un estado espiritual que recibimos por la reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Somos bendecidos con la paz del Señor. Y entonces esa paz debe ser dada también. Seamos gestores de paz en medio de nuestra congregación. Seamos gestores de paz. No seamos personas conflictivas, que estemos buscando siempre los problemas. Seamos gestores de paz. Mis hermanos, este es un llamado del Señor para nosotros como iglesia. Así que seamos gestores de paz. Hermanos, este es el mensaje que he querido compartirles. Y recuerda, tenemos un gran reto y es nuestro compromiso personal con una sana convivencia en la iglesia. ¿Cuál es tu parte? ¿Cómo puedes tú convertirte en una persona que promueve una sana convivencia entre hermanos? ¿Estás compartiendo con otros hermanos en la iglesia? ¿Estás dando amor, apoyo, respeto? Son muchas cosas que podemos ver en la iglesia, como por ejemplo un saludo, ¿verdad? Un buenos días, el responder ese saludo, porque a veces nos saludan y ¡pum!, seguimos derecho, ¿verdad? El compartir, porque a veces venimos a la iglesia pero salimos con las mismas y no compartimos con nadie. No, mis hermanos, fuimos creados para ser seres sociales. Recuerden eso. Así que, mis hermanos, seamos gestores de esa sana convivencia, mis hermanos. Así que vamos a orar y vamos a rogar al Señor que podamos cada uno de nosotros comprometerse con esto. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque hoy nos recuerdas la importancia de una sana convivencia como iglesia amada que somos, Señor. Hoy quiero pedirte, Padre del Cielo, que extiendas esa identidad en el corazón de cada persona de la iglesia. Que sepan claramente que hemos sido hechos pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias porque fuimos comprados, fuimos redimidos, te pertenecemos, somos posesión exclusiva tuya, Señor. Y gracias porque nos has escogido para derramar tu amor sobre cada uno de nosotros. No fuimos escogidos para que tu ira fuera derramada sobre nosotros, porque por la obra de Cristo tú nos has perdonado, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por esa identidad, y es por esa identidad, mi Señor, que hoy entendemos que debemos actuar de una forma diferente a como actúa el mundo, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, que nos ayudes a revestirnos como hijos de Dios, que actuemos de esa manera a diario, en todos los espacios donde tú nos permites estar, pero sobre todo que podamos hacerlo como iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que nos ayudes a estar listos para dar comprensión, para dar comprensión. Padre, aquella persona que me cuesta trabajo amar, soportar, déjanos, Señor, tomarnos el trabajo de buscar comprenderle, de poder ponernos en los zapatos de esa persona, Señor. Hoy te pido, Señor, reviste esta iglesia con comprensión. Te pido, Padre, también que nos ayudes a que podamos dar perdón porque tú nos perdonaste a nosotros.
Por eso hoy, Señor, como dice tu santa palabra, que seamos comprensivos con las faltas de los demás y que perdonemos a todo el que nos haya ofendido. Señor, esta es una iglesia que no es muy numerosa, pero si en algo, Señor, hemos llegado a ofender a alguien, queremos pedir perdón. Y si, Señor, tenemos alguna cuestión con alguien, déjanos hablar de corazón abierto, porque queremos tener una sana convivencia, Señor. Que ese espíritu de perdón sobreabunde en la iglesia, Señor. Pero que con ese perdón también venga la capacidad de aceptar los errores propios y de poder cambiar, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, también ayúdanos a dar amor. Padre Santo, yo estoy muy contento porque sé que en esta iglesia hay personas maravillosas, Señor. Y de verdad, Señor, tú sabes cuánto amor hay en los corazones. Quiero pedirte aún más, Señor, que pueda haber amor. Padre, aquellos que se sienten vacíos, que se sienten con luchas de afecto, llénalos con tu amor, Señor, que puedan entender lo valiosos que son a tus ojos, Señor, y que podamos ser llenos de tu amor, como Pablo oraba allí, Señor, que podamos ser llenos de la plenitud tuya por tu amor. Padre, finalmente te pido que la paz que proviene de ti gobierne nuestros corazones. Señor, te ruego, desarma todo espíritu de conflicto, de discordia, de peleas, de diferencias. Señor, cualquier cosa que no vaya con este espíritu de paz, te pido, Padre, llena nuestros corazones con la paz que proviene de ti. Amado Señor, mil gracias por darnos esta enorme bendición. Señor, te bendecimos y ayúdanos a convertirnos, Señor, en esas personas que promovemos cada uno una sana convivencia en la iglesia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por su tiempo y que seamos esos gestores de paz, esos gestores de una sana convivencia entre nosotros. Así que este domingo les esperamos. Vamos a tener una reunión especial a partir de las 9 de la mañana. Así que Dios les bendiga, deseo que pasen una feliz noche y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Feliz noche.